Ahí va, gracias. Buen momento para avisarme. De Eh, nada. entonces, para terminar con el capítulo de diodos, este ejemplo lo que tiene es el puente de diodos, el filtrado capacitivo y esta resistencia R1 con un diodo Zener que hacen las veces de regulador de tensión, ¿no? Tengo la resistencia para poder polarizar al diodo Zener en el lugar donde se comporta como fuente de tensión, que es donde, en la zona eh, de efecto avalancha o Zener, ¿no? Y la carga. Entonces, esta etapa en definitiva lo que nos va a dar es una regulación de tensión, una tensión más constante, ¿no? Todavía que con el filtro C. Eh, entonces, antes que nada, fíjense, tengo acá abierta en esta simulación, ¿la ven ahí? No, estamos viendo el circuito. Ok. Eh, entonces, déjenme un segundo que comparto toda la pantalla. Ahí la ven, ¿no? Sí, ahí Eh, se ve. Sí, ahora sí. entonces, empecemos, digamos, este es el Zener solo, esto es algo que ustedes tienen que hacer en el laboratorio que están haciendo ahora, que es ver la curva, ¿no? Entonces acá tengo una fuente de tensión, eh, y un seno, simplemente eso. Eh, si quiero ver la curva, yo quiero ver corriente en función no del tiempo, sino de la tensión. Entonces creo que el nodo S se llama en el circuito, se llama BN001. Entonces fíjense, ahí puse en el eje X tensión y en el eje Y corriente, y bueno, y vemos las dos cosas, ¿no? Que para arriba de cero tenemos la curva típica de un diodo, pero no es donde lo vamos a operar, ¿está bien? Esta es la exponencial del diodo, y por acá abajo, eh, en 26, menos 26, menos 27 volt, tenemos la zona donde lo queremos operar, ¿está bien? Eh, en ese punto entonces, por acá es donde queremos polarizarlo. Ahí es un zoom un poco exagerado, donde empieza el codo, donde queremos polarizarlo porque es donde, fíjense, hay poca variación de tensión, menos 27 a 26,9, para una variación de corriente desde 100 mA a 400 mA, ¿no? Eh, entonces ahí es donde lo queremos operar. Bien, voy a abrir entonces el circuito, ¿no? Hasta acá, ahora discutimos un poco, pero hasta acá lo que teníamos era, que vimos la clase pasada, el rectificador con capacitor y filtro, ¿no? Entonces, repaso rápido. Me quedó esto con... No, perdón. Teníamos la tensión de entrada, la sinusoidal con 31 volt de pico, y acá sabíamos que el rectificador nos da una tensión. Acuérdense que el filtro capacitivo lo analizamos como un detector de pico, es decir, que se carga durante un tiempo cortito el capacitor para compensar la descarga durante todo el otro tiempo, ¿no? Es decir, por ahí lo pongo en simultáneo con esta, y tenemos la caída en dos diodos, ¿no? Tenemos el tiempito de carga, que es este de acá, y el tiempito de descarga, que lo aproximamos por una recta en nuestras cuentas. Y eso nos da un valor medio, bueno, lo pueden ir a ver las expresiones, pero en este caso, teniendo en cuenta las dos caídas en los dos diodos que conducen, del orden de 28, entre 28 y 29 volts, el valor medio, ¿está bien? Eso es lo que teníamos con el filtro capacitivo. Ahora, en este nuevo circuito, lo que estamos haciendo es agregarle este R y este diodo Zener, para tratar de estabilizar todavía más esa tensión. Por supuesto, este diodo Zener, fíjense, va a trabajar es de 26 y pico volt, ¿está bien? Uno fue y compró un Zener de esa tensión, o sea que la salida va a ser de ese orden, ¿no? Vamos a tener una salida de 26 punto y algo, ¿qué pasó? Ahí está.
26.8 volt es el valor nominal, lo tengo anotado acá, si uno va a la hoja de datos, para una corriente de 5 miliamperes. ¿Está bien? Entonces, la idea es que hay que poner, 58 miliamperes. La idea es que hay que poner a trabajar al Zener en ese punto, ¿está bien? 26.9 volts, 58 miliamperes. Fíjense que el Zener está puesto con la polaridad correcta de un Zener, ¿está bien? Que trabaja en la zona de ruptura, entonces va con el cátodo para arriba, ¿no? Y básicamente lo que hice fue decir, bueno, tengo aproximadamente una tensión media de 28 volts en este punto, tengo 26,9 volts, voy a tener en este punto, ¿está bien? ¿Se ve el mouse? Sí. Y entonces, bueno, básicamente después la corriente por acá en este nodo tiene que ser la suficiente para alimentar al Zener, es decir, darle los 58 miliamperes al Zener para que funcione polarizado en esa región, más la corriente de la carga, ¿está bien? O sea que la corriente de la carga va a ser los 26.9 volts, donde va a estar operando el Zener, dividido la carga, ¿no? En este caso 1 kilo ohm. Así que esa suma de esas dos corrientes es la que tiene que circular por esta resistencia, y esta resistencia tiene sobre sus terminales el capacitor, la tensión en el capacitor, y sobre este terminal la tensión de salida. ¿Está bien? Haciendo esas cuentas me da 13 ohms esta resistencia, ¿no? Esta resistencia yo quiero que sea lo más chica posible, porque por acá va a estar circulando también la resistencia de la corriente de la carga, ¿no? Entonces tiene que ser muy chica comparada con la carga, porque si no voy a estar disipando potencia acá en esta resistencia, que lo único que está haciendo es polarizar el Zener, ¿no? Entonces quiero que sea bien chica comparada con la resistencia de la carga. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Cómo se calculó ese circuito? Entonces, fíjense, primero, puedo verificar la tensión de salida. ¿Está bien? Voy a dejar como referencia la entrada. Fíjense que ya ni se ve el ripple, ¿no? Si lo comparo con el de antes, tengo la azul, es como era solo con el filtro capacitivo, y esta que se ve mucho más constante es con el Zener, ¿no? Ya ahí claramente se ve el efecto del Zener, de regular en 26.8 más o menos la tensión. O sea, es como un filtrado activo, ¿no? Es un filtrado no con inductancias y capacitores como vemos hasta ahora, sino con un elemento activo no lineal como es el Zener, ¿no? Que lo tengo que poner a operar en una región. Pero claramente se ve el efecto de ese regulador, ¿no? La otra cosa es que, si se acuerdan que habíamos visto que si en el filtrado capacitivo, yo acá tengo un ripple en el filtrado capacitivo, si quieren lo vemos, fíjense, el valor pico acá es 29 volt y el valor de acá abajo es 28.7, ¿no? O sea, unos 0.3, así para hacer una cuenta rápida, 0.25 volt de ripple. Si yo de repente pongo una carga en lugar de 1000 de 500 ohm, automáticamente, por los cálculos que nosotros hicimos, ese ripple, como ahora le tomo más corriente, aumenta, ¿no? Si ahora hacen la cuenta, ese ripple básicamente se duplicó. O sea que ese ripple queda más dependiente de la carga cuando tengo el filtro capacitivo solo, ¿no? Ahora, cuando tengo el regulador de tensión con el Zener, si yo acá pongo 500 ohm, bueno, mientras el Zener siga polarizado, como tiene que estar polarizado con su corriente, con un valor medio de 50 y pico miliamperes, bueno, la tensión de salida va a seguir estando regulada por el Zener y se va a seguir viendo constante, pese a que le empecé a tomar el doble de la corriente, ¿no? Empecé a tomar ahora, sí, el doble de la corriente que antes, porque bajé la resistencia a la mitad. ¿Se entiende el ejemplo?
¿Alguna, Sí. ¿Alguna pregunta o duda antes de pasar a arrancar con el tema nuevo? El diodo Zener siempre se pone de ese lado del cato del ánodo. Sí, porque está pensado para operar en, voy a ir, tengo acá justo el PDF del capítulo, voy a ir a donde vimos el Zener, que es acá estaba este ejemplo, si después lo quieren ver, pero acuérdense que el diodo Zener se opera en la zona de ruptura, que es acá, ¿está bien? O sea que con la convención normal, sería tensión corriente negativa. Para el Zener, por ahí la convención se puede definir al revés y entonces es positiva, pero con la convención normal, que es como está graficada esta curva, lo tengo que operar siempre al revés. No lo opero en la zona esta en directa, sino que lo tengo que operar en esta región, ¿no? Claro, claro, está bien. Gracias. Sí. Y acuérdense que esto va a tener una cierta pendiente, obviamente no es una recta perfecta, y eso lo puedo ver, recién al pasar lo mostré, pero si veo la corriente en el Zener, tiene un valor medio de más o menos 58 por acá, ¿no? 40 y pico miliamperes, pero después tiene un ripple de corriente, que eso se traduce en que hay un poquito. Si miro la tensión de salida con lupa, estoy centrado en 26.8 volts y un poquito se mueve por esa pendiente, por esta pendiente del Zener, ¿no? Fernando, Sí, ¿podemos ver la curva voltaje corriente del diodo ese? sí, Otra vez, sí. de ese circuito. Sí, la puedo. El diodo Zener lo tengo. Si querés, te puedo mostrar el diodo Zener solo, que está acá. Es el mismo. Eh, te vuelvo. Déjame ver cómo se llamaba este nodo. BN1. Pero ahí no estaría, la corriente no estaría entrando al revés ahí. La corriente circula en el sentido que depende de los valores de tensión. Yo acá lo que hice fue, dije, tengo un dispositivo de 2 terminales y le pongo tensiones en todo su rango posible. Acá no lo estoy poniendo a operar como Zener, ojo, ¿eh? En este circuito lo que estoy haciendo es obteniendo la curva completa, en todo el rango. Está operando como diodo acá, como diodo en inversa acá y como diodo Zener acá. Pero en el otro circuito, en este de acá arriba, lo puse a operar acá, que es donde lo quiero poner a operar, ¿está bien? Acá, en un momento, circula la Bien. corriente para acá, cuando estoy en esta región. Cuando estoy en directa, la corriente circula de ánodo a cátodo. Cuando estoy en inversa, no circula corriente. Y cuando estoy en zona Zener, la corriente circula con este sentido. Al revés, de cátodo a ánodo. ¿Está bien? Pero entonces en el laboratorio, porque tenemos esa duda con mi compañero Sí. y, y tendríamos que ponerlo con la curva completa en el laboratorio, ¿no? Así como No nos me está acuerdo mostrando qué les ahora. pide el laboratorio. Lo que pueden hacer es poner, yo puse una sola curva, pero no se aprecia mucho acá porque es muy grande el rango, ¿no? Entonces es casi todo cero, salvo acá y acá. Entonces de última uno lo que puede hacer es, o sea, en el Zener siempre nos interesa esta región de acá. Lo que pueden hacer en todo caso es poner 3 curvas o 2 curvas, una en la región para poder ver bien esta región, ¿no? Es decir, para poder ver esta región que es la que nos interesa del Zener. Incluso se puede simular un poco más, yo acá simulé muy poquito, ¿no? Porque lo que estaba queriendo mostrar es que en definitiva es un diodo, pero que está pensado para trabajar en la zona de ruptura por acá lejos, ¿no? Por eso quería mostrar toda la curva. Pero una cosa es toda la curva completa y otra cosa es dónde lo ponemos a operar en este circuito, que por eso está calculado para que esté trabajando acá, ¿no? Ah, está bien, listo, listo. ¿Se entiende? Fernando, Sí. perdón, no sé si los chicos habían terminado ya. Sí, creo que sí. Dale nomás. Una pregunta acerca del diodo. Sí. Vos ese diodo tendrías que asegurarte que, o sea, ¿cómo te asegurás que no va a pasar más corriente de la que soporta el diodo ahí? O sea, tendrás que probar que a circuito abierto la corriente no pase ese nivel o cómo sería. O sea, sin carga. A ver, básicamente, sin carga lo que tenés que suponer es que este punto, eh,
Si está solo el filtro capacitivo, empecemos así, digamos. Si tenés solo el circuito con el capacitor, lo que vas a tener es que se te va a cargar a la tensión de pico menos la caída en 2 diodos, ¿está bien? Se te va a cargar a los 31 menos un volt y pico de caída en 2 diodos, se te va a cargar este punto a 29 volts, una cosa así. ¿Está bien? Es decir, te lo muestro acá. Se va a cargar... déjame cerrar un poco. Entonces, si vos... Acá tengo carga, pero si no tengo carga, esto se va a cargar a 29 volts más o menos, ¿no? Que es hasta acá. Y no se va a descargar. ¿Está bien? Si abro la carga, se va a quedar cargado acá a 29 volts constante. ¿Está bien? Después si yo vengo y a eso le conecto sin esta carga de 500, bueno, ahora de 500 la voy a dejar en 1000, solo le conecto el Zener con esta resistencia, ¿está bien? Si lo abro acá, si lo abro ahí, lo que voy a tener es que ahora a este capacitor le voy a estar tomando una corriente de, si calculé bien esto, si calculé bien esta resistencia y el Zener va a estar en la región donde opera como Zener, sabemos que la tensión en el Zener va a ser 26.9 volts, porque es casi una fuente de tensión en ese punto, ¿no? Entonces le va a estar tomando, por hoja de datos, 58 mA. ¿Está bien? O sea que ahí esta tensión se va a mover, va a caer, porque yo le estoy tomando 58 mA. Voy a tener algo parecido a lo anterior, digamos. Voy a tener el serruchito de nuevo. ¿Está bien? Sí, sí, perfecto. Ahí tengo el serruchito. ¿Está bien? ¿Por qué? No tengo carga, pero el Zener está tomando su tensión, su corriente. O sea, mientras el Zener esté... Yo lo que tengo que hacer con el Zener es asegurarme que esté polarizado en este punto y que la potencia que disipa en ese punto sea manejable por el Zener. ¿Está bien? Este punto Q tiene una corriente, que en nuestro caso es, en valor medio, una tensión que es 26.9 y 58 mA. Eso te da una potencia que está disipando el Zener, y después esta resistencia está disipando otra potencia que es I cuadrado por R, ¿no? 58 mA al cuadrado por R. Eso tiene que ser soportado por los dos componentes. ¿Está bien? Después, cuando le conecto la otra carga, cuando le conecto la carga, mejor dicho, bueno, ahí lo que va a pasar es que el Zener va a seguir tomando más o menos la misma corriente, o sea que su disipación, mientras asegure que esté en el punto de polarización este de acá, va a ser más o menos la misma. Y la corriente de la carga circula por esta resistencia R1 también, ¿no? Y también se la está tomando al capacitor, entonces ahora, bueno, puede haber un poquito más de ripple, ¿no? Pero por el efecto regulador del Zener, más o menos va a ser lo mismo, ¿no? ¿Se entiende? No sé si era esa tu pregunta. Sí, sí, era eso. Está bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, lo que voy a hacer ahora, entonces, simplemente para que nos queden las cosas ordenadas, es corto este video.